¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En este tutorial veremos algunos aspectos básicos sobre las curvas en Geometry Nodes. Existen muchas formas en las que podemos utilizar las curvas en Geometry Nodes. Hay un video de Pablo Vázquez de Blender donde explica las características principales de los nodos de curvas que había hasta la versión 3.2 alfa. Con el paso del tiempo han ido aumentando más nodos. Recomiendo mucho ese tutorial. Como es muy diversa la forma en la que podemos utilizar los nodos de curvas, en este tutorial me quiero enfocar solamente en algunos aspectos. Uno de los nodos que tenemos es el de línea, que nos crea una línea con dos puntos. Aquí podemos ver que solamente hay dos puntos. Si lo queremos ver visualmente, tendríamos que convertir en malla la línea y podemos indicarle que lo convierta en puntos. Aquí podemos ver los dos puntos que tiene la línea. La diferencia con la línea de Mesh es que esta línea tiene los puntos que le indiquemos aquí en la cantidad. En este caso son 10 puntos cada metro. O podemos utilizar la opción de endpoints y en este caso en un metro utilizará 10 puntos. Y podemos hacerlo en cualquiera de los ejes. En el caso de la curva solamente tiene 2 puntos. Si queremos cambiar la cantidad, tendríamos que agregar el nodo de Resample Curve y aquí haríamos lo mismo que con Meshline. Nos daría el mismo resultado. Hay ocasiones en las que podemos usar cualquiera de los dos nodos de la misma manera, simplemente agregando estos nodos. Uniré la curva con los puntos con Join Geometry para que podamos ver qué estamos haciendo con la línea. Podemos modificar los puntos de la curva de varias formas. Una de ellas sería con los nodos de textura. Y conectamos en el vector la posición. Utilizamos el nodo setPosition. Si lo conectamos a offset, nos está modificando el eje X de esta forma. Podemos cambiar la escala y también podemos cambiar la cantidad de puntos. Podemos modificar los valores de acuerdo a lo que quisiéramos lograr. También podríamos utilizar el nodo Noise. Estos nodos de textura desplazan nuestra curva cuando lo conectamos a offset, por lo que podemos agregar el nodo de Vector Math, poner una resta y restarle 0.5 para que quede en su posición original. También podríamos modificar la curva utilizando nodos de matemáticas. Si agregamos Combine XYZ, utilizamos la posición, el eje X. Si lo conectamos a X, simplemente es la misma línea. Si lo conectamos a Y, o si lo conectamos a Z, si agregamos el nodo de matemáticas y le ponemos seno, si hacemos más larga la curva, generará esta onda. Si le sumamos
algún valor. Esto es lo que haría, pero si lo multiplicamos, y si ponemos otra multiplicación acá, entonces podemos controlar la amplitud de esta curva. Si volvemos a conectar esto y en lugar de una línea tenemos un círculo, en este caso se distorsiona de esta forma. Si queremos modificar solamente uno de los ejes, podemos ponerlo solamente en Z y esto lo ponemos en 0. De esta forma solamente estaríamos afectando el eje Z. Lo mismo sucedería si conectamos los nodos de matemáticas. De esta forma solamente estamos afectando el eje Z de la curva, que en este caso ahora es un círculo. Este puede ir conectado directamente aquí, ya que aquí tiene ya una resolución, por lo que aquí podemos controlar la cantidad de puntos. También podríamos hacer cosas más complejas con matemáticas, por ejemplo, como esto. Volvemos a conectar la línea, borramos esto, esto lo dejaremos con seno, haremos otro con coseno, este lo conectamos a X y este lo conectamos a Y. Al conectarlo a offset se ve de esta manera, pero si lo conectamos a posición, obtendríamos un círculo. En este caso no está completo. Para que sean 360 grados tendríamos que modificar este valor por 2 veces pi, o escribimos tau, que sería lo mismo que pi por 2. Y con esto obtenemos este círculo. Podríamos agregar otras operaciones como una potencia por 3. Y si aplico esto mismo al otro eje, conseguiríamos esta forma. Esta curva se llama astroide. Si buscamos curvas en internet, veremos que esta es una de ellas. Esta curva la podemos hacer de otras maneras. Usaré el nodo grid. Usaré 2 metros, 2 vértices. Lo convierto en curva. Para que quede con la misma orientación tendría que girarlo 45 grados en el eje Z. Y usaré el nodo de setHandlePosition. Para que este nodo funcione, debo convertirlo primero en Bezier. Con setSplineType, cambio a Bezier. Y usaré uno para izquierda y otro para derecha. Aquí usaré la multiplicación de VectorMath. Y a la posición le vamos a multiplicar 0.5. Y aquí tenemos la curva. También podemos usar el círculo en 4 lados. Lo conectaría también a Bezier a 1.5 para que tenga más o menos el mismo tamaño que tenía acá. También podemos usar el nodo quadrilateral. Tendríamos que girarlo también, o cambiándolo a kite. En este caso no lo giramos. Esto lo podemos poner en 3 y estos dos en 1.5.
Con estas diferentes opciones obtenemos la misma curva. Modificaré uno de los ejes, entonces usaré el nodo Combine XYZ. Acá pongo el nodo Separate XYZ y aquí la posición. Y para controlar el eje Y usaré el nodo de matemáticas y lo pondré en multiplicación. Si lo pongo en negativo, nos daría esta forma. Si pongo la multiplicación en 0 y lo cambio a posición, obtendríamos esta forma, que es como una flor. Aunque con las demás opciones podemos obtener el mismo resultado, si utilizamos el círculo, además podemos cambiar el número de lados. Y si lo volviéramos a poner en offset, obtendríamos esto. Y si lo volvemos a cambiar a posición, si usamos un número impar se vería así, pero si usamos un número par nos queda de esta manera. También podemos cambiar la orientación si conectamos el eje X y aquí el eje X. Cada opción puede darnos un resultado distinto. Podemos modificar solamente alguno de los ejes. Y en el caso de la opción de matemáticas, también podemos agregar otras operaciones, por ejemplo la multiplicación. Esto lo pondré en 7, esto en 7. Pondré más puntos. Y aquí en lugar de 7 lo cambiaré un poco más. Ocultaré los puntos un momento. Y si aumento más este valor, tenemos esta curiosa forma. Entonces cada una de las opciones nos puede dar resultados distintos dependiendo de lo que queramos lograr. Ahora, en lugar de la curva, usaré otro objeto y basándonos en la misma forma de asteroide, utilizaré el nodo InstanceOnPoints. Como punto de entrada usaré CurveLine, Sample Curve, con 16 puntos, y no usaré ninguno de los ejes. Esto también lo podríamos sustituir por MeshLine en Endpoints y en 16. Y como instancia usaremos otro MeshLine. Aquí pondré 50, esto lo pondré en 7 y en este caso usaré el eje Y con 7 también. Aquí estamos haciendo una diagonal. Ahora usaré otro InstanceOnPoints, pero como instancia, y como puntos usaré otra MeshLine. Este solamente lo pondré en 4. Aquí usaré la rotación con Combine XYZ. La Z la multiplicaré. Aquí utilizaré el índice y lo multiplicaré por pi sobre 2. Esto lo pongo en 0. Ahora en la escala del primer InstanceOnPoints agregaré una suma del nodo VectorMath
Pondremos el índice al cual le vamos a restar un valor con el nodo de matemáticas normal. Por el momento lo pondré en 0. Esto en vector. Y esto lo pondré en menos 15. Entonces tenemos la misma forma, pero ahora con líneas. Este valor nos está permitiendo copiarlo, hacer 4 copias que estamos dividiendo por pi sobre 2. Esto nos permitiría hacer este tipo de cosas. Si cambio el eje X, haría esto. Vemos que estos se quedan en el centro, pero con esto lo desplazamos. Esto es muy similar a lo que he mostrado en videos anteriores sobre string art, pero en este caso lo hemos hecho de otra manera, utilizando 2 instance on points. También podríamos usar el eje Z para desplazar las copias, o este eje Z para separar cada una de las líneas. Y visto de arriba seguiría viéndose igual. Ahora haré algo distinto. Quitaré esta suma. Quitaré estos nodos. Esto lo dejaré en 10. Esto en 5. La instancia en este caso será un círculo. 4 lados. Aquí pondré una multiplicación. Pondré 1, menos 3 y 1. Aquí 1, 3.3 y 1. Y 1. Aquí volveré a usar la suma. En realidad no tenía que borrarla. Ahora estoy utilizando solamente un instance on points y estamos utilizando este círculo. Y si sumo o resto valores, obtengo esto. Podríamos usar solamente la suma. Esto está en forma tridimensional porque aquí hemos desplazado cada copia. Si lo dejamos en 0 quedaría en la base, pero si lo desplazamos quedaría así. Podemos desplazarlo en algún otro eje. Obviamente en cualquiera de las opciones que hemos creado podemos darle volumen a la curva con Curve to Mesh. En este caso estamos usando una curva como instancia. Si utilizáramos Mesh Circle, en este caso nos indica que no soporta una malla, por lo que tendríamos que convertirlo primero en curva. Pero si usamos una curva de círculo, entonces no es necesario este nodo. Y aquí podemos usar un círculo de curva para darle forma. Usaré 6 lados y más pequeño como .01. Usaré este matcap. Si modificamos el radio, vemos que cada instancia tiene un radio distinto. Si queremos que sea el mismo para todos,
tendríamos que convertirlo en geometría real con Realize Instances, y ahora sí todo tendría el mismo radio. Si cambiamos la cantidad de lados, por ejemplo a 32 o 64 para que tenga más definición, entonces tenemos la misma forma pero ahora con óvalos. Y podemos desplazarlos también. En lugar de modificar la escala aquí, usaré el nodo Translate Instances. Usaré el nodo de Combine XYZ. Esto lo cambio a multiplicación y lo pongo en alguno de los ejes. Y aquí controlaría la distancia o en el otro eje. También puedo utilizar el nodo Scale Instances. Podría utilizar otro nodo de multiplicación con el índice para controlar la escala por separado, o usar este mismo para cambiar la escala general. Como no estoy utilizando ahorita el nodo de Realize Instances, entonces cada círculo tiene un grosor distinto. Si le pongo Realize Instances, entonces todos tendrán el mismo grosor. Si utilizamos 3 puntos, entonces tendríamos un triángulo. Podríamos girar esto 45 grados. Si utilizamos eje X, se iría hacia allá. Aquí podemos cambiar la cantidad de lados. Y algo interesante también podría ser que al cambiar de lados, la rotación se mantenga y todas las repeticiones se mantengan sobre el eje. Pero para eso tenemos que recurrir a algunos nodos de matemáticas. Hasta aquí dejo el tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.